Por fin se han dado los detalles que todos queríamos saber sobre el nuevo tren AVE, o mejor dicho, de altas prestaciones, que dará servicio a Extremadura, pero eso sí, con notables sorpresas y no precisamente positivas, que te cuento al detalle en este vídeo. Tras el viaje inaugural celebrado ayer, 23 de junio, se han dado a conocer todos los detalles de los nuevos servicios que comenzarán a circular por la nueva infraestructura, tiempos de viaje y precios incluido, y por supuesto la tan esperada fecha de la puesta en servicio, que será finalmente el 19 de julio, algo más tarde de lo que se pensaba. Los billetes ya están a la venta con promociones especiales para celebrar esta novedad, destacando que a la hora de buscar en la web lo mejor es poner Madrid todas las estaciones en lugar de Madrid Atocha o Chamartín. Para sorpresa de muchos, el nuevo tren entre Badajoz y Madrid solo tendrá un servicio diario por sentido. Por el momento, y atención, revelado a última hora, no tendrá salida ni llegada a Plasencia ciudad, sino que estos trenes Alvia, la gran novedad, pararán en Monfragüe, a unos cuantos kilómetros al sureste de la ciudad plasencina, dejando de momento al margen la capital del Jerte. Una monumental sorpresa que ha provocado con razón un gran malestar entre los habitantes de esta ciudad, pues no se había siquiera rumoreado, y más aún teniendo en cuenta que el viaje inaugural con la ministra de Transportes, el presidente de Extremadura, los presidentes Adif o Renfe, entre otros, y la prensa se inició en la estación de Plasencia, que insisto, ha quedado fuera de los planes, y en ningún momento se habló de Monfragüe. La otra gran sorpresa es que sí, tras tanto tiempo esperándolo, solo habrá un tren por sentido Alvia que utilizará la nueva infraestructura y otro servicio con un talgo Intercity como el que ya funcionaba hasta ahora. Tampoco habrá servicios en la ruta norte-sur extremeña de forma aislada, por así decirlo, como se podía pensar, por lo que solo queda esperar a que se culmine la fase 2, es decir, el trazado entre Plasencia y Navalmoral de la Mata, ahora en obras, para que Plasencia entre en estos servicios y se aumente el número de trenes, así como el atractivo de la propia ruta, algo que no ocurrirá hasta como mínimo mediados del próximo año, una vez se acabe la electrificación de toda la infraestructura ya existente, y ya veremos si la infraestructura nueva, que ahora está en obras, en algunos tramos incluso todavía muy iniciales, por tanto algo poco probable en este último caso. De momento, los ahorros serán de unos 51 minutos en la conexión entre Badajoz y Madrid, 44 entre Monfragüe y Badajoz, 25 entre Badajoz y Cáceres y unos 20 entre Cáceres y Mérida. Un punto muy destacable, en este caso a favor y que no se había destacado, es que los Alvia y los Intercity pararán en Atocha y en Chamartín, en ambas estaciones, cosa que ayudará bastante a la hora de trasladarse a muchos puntos de la capital o a enlazar con otros muchos servicios ferroviarios, como por ejemplo el norte. Un detalle que hay que destacar es que será una infraestructura mixta de pasajeros y de mercancías. Para promocionar esta nueva ruta, Renfe sacará a la venta desde hoy mismo 30.000 billetes a precios especiales hasta septiembre. Desde el 24 de junio y hasta el 8 de julio se pondrán a la venta 20.000 billetes en clase estándar y 10.000 en confort, al precio de 18 euros y 22 euros por trayecto respectivamente. Esta promoción es válida para viajar en los trenes de esta nueva línea entre el 19 de julio, la fecha de puesta en servicio, y el 10 de diciembre de este mismo año. La línea que une Madrid con Extremadura tendrá dos trenes diarios de larga distancia por sentido, un Alvia S730 y un Intercity, junto a la ya habitual oferta de regionales y media distancia. Los trenes de servicio público, regional, Regional Express y media distancia, mantienen los precios actuales tanto en los billetes sencillos y de ida y vuelta como en los abono 10 o el abono mensual. De esta manera, el número de circulaciones semanales se incrementará en un 17%, pasando de las 145 que había hasta ahora a 170 a partir del 19 de julio, 144 de servicio público y 26 de servicios comerciales. Hay que recordar que los trenes Alvia S730 que entrarán en servicio en la línea de altas prestaciones extremeña han sido remodelados por Renfe en los talleres de Talgo en Las Matas para mejorar el interiorismo y confort de los mismos, como os comenté mucho más al detalle en otro vídeo del canal.
Sin embargo, y por muy raro que suene, este no es más que un primer paso en la tan ansiada mejora de las rutas a o desde Extremadura. La siguiente, como ya he mencionado, será la electrificación de todo el trazado recién inaugurado que se fija para el primer semestre del próximo año, así como acabar el tramo Plasencia-Frontera de Toledo, incluyendo el complicado paso por Navalmoral, ahora en obras, y sobre todo el tramo toledano, la gran cuenta pendiente, a día de hoy a muchos años vista y que será el que definitivamente acorte de forma notable los tiempos de viaje con Madrid. En cuanto a los tiempos de viaje, la cosa queda así. Badajoz queda ahora a 34 minutos de Mérida en los nuevos Alvia y a 44 en los Intercity. Cáceres y Badajoz ahora estarán a 1 hora y 14 minutos en los Alvia y a 1 hora y 26 en los Intercity. En el trayecto más esperado y donde más se notarán las mejoras, el Badajoz-Madrid, el viaje queda ahora en 4 horas y 18 minutos con Atocha y 4 y 33 minutos en el caso de Chamartín, 50 menos que en el caso de los Intercity. Respecto a Mérida, la capital extremeña queda ahora a 40 minutos de Cáceres y respecto a Madrid, Mérida estará ahora a 3 horas y 44 minutos de Atocha y a casi 4 horas justas de Chamartín. En cuanto a Cáceres, patrimonio de la humanidad como Mérida, pero la segunda ciudad más poblada de Extremadura, queda ahora a 3 horas y 4 minutos con Madrid-Atocha y 15 minutos más con Chamartín. Respecto a otras importantes ciudades intermedias, Navalmoral de la Mata queda ahora a 2 horas y 20 minutos de Badajoz en los Alvia y 2 horas y 31 en los Intercity, y con respecto a Mérida el viaje queda ahora en 1 hora y 44 o 45 minutos y con Cáceres en 1 hora y 6 minutos, evidentemente sin variar sus tiempos de viaje con Madrid. La otra ciudad importante de la ruta, Talavera de la Reina, queda ahora a 2 horas y 55 minutos de Badajoz en los Alvia, 14 minutos más en los Intercity. Respecto a Mérida, el viaje se queda ahora en unas 2 horas y 20 minutos y en el caso de Cáceres se queda a 1 hora y 44 minutos, sin variar tampoco sus condiciones y tiempos con Madrid. Destacar que en el acto inaugural se produjeron varias protestas sobre las todavía muy deficientes condiciones de estos trenes extremeños, así como reivindicaciones ya muy antiguas, como reabrir la Ruta de la Plata o el soterramiento de las futuras vías de alta velocidad a su paso por Navalmoral de la Mata, lo cual ha empañado bastante un acto ya de por sí que ha estado presidido por más moderación de lo habitual en estos casos, y no ha podido simular las todavía muchas vergüenzas de este tramo, aunque se suponga que irán mejorando en los próximos años. Y es que un detalle que demuestra la relevancia, vamos a decir menor, de esta inauguración es la ausencia de grandes personalidades como se podía presumir, como el caso del presidente del gobierno o el rey, evitando así probablemente una excesiva sensación de pomposidad ante una obra que tiene mucho por mejorar y, como ya habéis visto, con alguna sorpresa muy desagradable y que va a decepcionar notablemente a los que esperaban por fin un tren verdaderamente rápido que les transportara sobre todo a Madrid. De las muchas cosas por mejorar y criticar de este trazado os hablaré muy pronto en otro vídeo en el canal y no será corto. Ya lo habéis visto, una novedad con muchas mejoras y muy limitada aún y con mucho por avanzar que queda a expensas de más calendarios e inversiones y que os iré contando próximamente en el canal. Suscríbete, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.